Entonces, hoy vamos a hablar un poco sobre la Virgen. El tema es la encarnación, ¿no es cierto? Y entonces vamos a hablar un poquito sobre la Virgen y sobre algunos misterios de la vida de Jesús. Entonces, bueno, la Virgen forma parte de ese misterio de la vida de Jesús, ¿no es cierto? Dice San Pablo que cuando llegó la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo al mundo, hecho de mujer, ¿no? Y entonces eligió desde toda la eternidad a una mujer para que fuera su madre. Em, la elección que Dios hace es siempre, como en todas las cosas, es una elección que es una elección gratuita, ¿no? Dios no elige por los méritos que nosotros tenemos, sino que podríamos decir, cuando Dios ha pensado en alguna cosa, en alguna misión, en algo que hay que realizar, eh, elige a una persona y le va dando a esa persona las condiciones, la va poniendo en condiciones de que pueda realizar esa misión, ¿no es cierto? Entonces, o sea, no es que la Virgen era por sí misma ya una maravilla, sino que Dios fue preparando, ¿no? Hay una oración muy linda que dice, Dios, que preparaste el cuerpo y el alma de la Santísima Virgen para que fuera digna morada de tu Hijo, ¿no? Como a San José María le gustaba mucho decir, él se imaginaba, ¿no? Dice, si cada uno de nosotros hubiera podido elegir a su propia madre, hubiera elegido la madre que tuvo, yo hubiera elegido la madre que tuve, que era una divina total y absoluta, y supongo que ustedes, cada uno de ustedes habría elegido la que ustedes tuvieran, ¿no? Y entonces, y si hubiéramos tenido el poder, le hubiéramos dado todos los regalos. Le hubiéramos hecho una reina, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que Dios hace con su madre, es que desde toda la eternidad Él va como preparando esa obra maestra suya, que es la más perfecta de todas las criaturas después de Jesucristo, ¿no? Es la más perfecta. Jesucristo, Dios, pero después de Jesucristo hombre, digamos, la más perfecta de las criaturas em, es la Virgen. Bueno, y entonces la pone verdaderamente en condiciones de que sea una digna morada para su hijo. Y por tanto, todos los privilegios que ella tiene, todos los regalos que Dios le va a hacer a su madre, están precisamente determinados o predeterminados precisamente por su maternidad, ¿no es cierto? Entonces, esos regalos que le iba a hacer no son regalos simplemente de tipo ornamental, no son regalos simplemente eh, para que ella se sienta bien. Sí, son para eso porque Dios cuando regala, regala y regala una maravilla, ¿no? Hay una señora muy divertida, tenía una hija divina y entonces ella no podía creer que tener una hija así, ¿no? Y entonces, no puedo creer que esta chica sea hija mía, decía. Entonces, ella muchas veces dice, Dios a veces te hace esperar, pero cuando te da es guarango, decía, ¿no? La palabra guarango es una palabra muy argentina. Me enteré yo de eso cuando estuve en España y pasé como 2 años o más sin escuchar esa palabra. Entonces, cuando me la recordaron, dije, claro, esta palabra no es española, es argentina. Cuando Dios te hace esperar, pero cuando te da es guarango. Bueno, cuando hace a su madre, cuando le da todo lo que él quiere y cuando la ama como él sabe amar, es guarango, ¿no? Con todo lo que le da a la Santísima Virgen, la hace una criatura maravillosa, la más maravillosa de todas. Bueno, y sobre todo Dios se asocia con los seres humanos, ¿no? Dios se asocia con sus criaturas, a nosotros que somos sus hijos nos quiere como socios, pero la accionista principal es la Virgen, ¿no? O sea, la que de veras está cerca de ella, cerca de él, la que de veras
digamos, le sigue los pasos de cerca, la que más se parece a él es ella, ¿no? Bueno, y ejerce esa maternidad desde el comienzo hasta el final. Desde que Dios le pide, porque cuando el ángel se le aparece, en realidad es Dios que le está pidiendo a ella permiso, ¿no? Dios necesita de ese fiat, de ese hágase, necesita de esa aceptación, porque Dios respeta la libertad, ¿no? Entonces, algo pasó, no sé qué está pasando. No pasa nada, ¿no? ¿Seguimos? Sí. Bueno, entonces, Dios le da todos esos regalos, pero bueno, cuando se trata de colaborar, de que alguien, de que un ser humano, un ser racional colabore, Dios, que nos ha creado libres, pide ese consentimiento nuestro, ¿no? Entonces la Virgen le dice, sí, y aquí le esclava el Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿no? Bueno, entonces, y a lo largo de su vida, la Virgen va repitiendo ese hágase, ¿no? Muchas veces ella no entiende cuál es la voluntad de Dios. Es cierto que, bueno, la vida de Jesús, como vamos a ver después, es un misterio. Toda la vida de Jesús es un misterio. La vida nuestra también, ¿eh? La vida de cada persona humana es un misterio. Y muchísimo más la vida de Jesucristo, ¿no? Que tiene esa vida de una riqueza infinita y que nosotros no podemos llegar hasta el fondo de todo eso, ¿no? Bueno, la Virgen, a ella le costaron muchas de las cosas, ¿no? Alguien decía que Dios no le ahorró el claroscuro de la fe. Dios no le ahorró el vivir en medio de algunas certezas, pero en el medio también de varias oscuridades, porque, bueno, muchas de las cosas ella no las entendió, ¿no? El Evangelio lo dice claramente, por ejemplo, cuando Jesús se pierde en el templo, y ella le pregunta, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos afligidos. Y Jesús le da una respuesta que si no fuera el Hijo de Dios es para matarlo. Porque dice, pero ustedes no sabían que yo debo ocuparme de las cosas de mi Padre. Si ustedes, no sé, acá hay, Agustina, vos sos madre, ¿no? O bueno, no sé cuántas madres hay entre las acá presentes, pero si un hijo, después de haberse perdido 3 días, perdido entre comillas, de haberse medio como escapado, le llega a contestar eso, yo no quisiera saber lo que hace la madre cuando ese hijo lo liquida. Bueno, la Virgen no hace nada de todo eso porque sabe que Jesús es Dios. Entonces, el Evangelio, ¿qué es lo que nos dice? María y José, porque como José pasó lo mismo, no entendieron esto, ¿no? Pero dice, María conservaba todas estas cosas, ¿no? Y las guardaba en su corazón e iba meditando todas estas cosas en su corazón, ¿no? Una de las características de la vida de ella es precisamente ese jugarse por todo lo que fuera que ella descubriera que venía de Dios, todo lo que venía de su hijo, que ella tenía esa certeza de que él era Dios. Y entonces ella continuamente estaba pendiente, ¿no? de que todo esto fuera así. A mí siempre me gusta acordarme de una cosa que leí de un pueblito de Alemania que se llama Oberammergau. Y en ese pueblo todos los años se hace una representación de la pasión, así como se hacen pesebres vivientes. Bueno, también se hacen en algunos lugares representaciones de la pasión. Y el guionista de esta representación
se imagina una escena. Vieron que acá siempre hay, en estas cosas hay cosas que pertenecen al Evangelio y que uno sabe que fueron así, y otras que son, podríamos decir, a cosas que son rellenos que le pone el autor, ¿no? Bueno, entonces el guionista lo que hace es imaginarse un diálogo entre Jesús y María. Jesús se está yendo de la casa de su madre y entonces le pregunta, le dice, mamá, ¿qué querés que te regale en agradecimiento por haberme cuidado, por haberme traído al mundo, por haberme cuidado durante estos 30 años de mi vida? Entonces la Virgen le dice, lo que yo quiero es que me concedas la gracia de poder acompañarte hasta el final, o que me concedas la gracia de poder padecer al lado tuyo, ¿no? De estar presente en ese momento último, ¿no? Y que es el más difícil de tu vida. Bueno, ese diálogo no está en el Evangelio, pero no es nada tirado de los pelos. Es muy razonable que un hijo como Jesús haya querido ofrecerle a su madre todo lo que hiciera falta. Y también es muy razonable que una madre como ella conteste como contestó, ¿no? Como contesta este guión. Bueno, ella, por tanto, hasta el final de su vida acompaña a Jesús y, y Jesús le encomienda, ya en la cruz, Jesús le encomienda a Juan, que es el discípulo amado, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y a Juan le dice, Juan, he ahí a tu madre, ¿no? En la persona de Juan, la iglesia siempre se ha visto representada. Es decir, de la iglesia siempre ha pensado que Juan es la iglesia misma, podríamos decir. Que encomendándole a la Virgen que cuide de Juan, le está encomendando a la Virgen que cuide a su iglesia. Y encomendándole a Juan que cuide a su madre, nos está encomendando a todos nosotros que pongamos en ella nuestra mirada, ¿no es cierto? Que nosotros estemos pendientes de ella, ¿no? De hecho, la Virgen es la que, podríamos decir, asiste al parto de la nueva creación, ¿no? Alguien decía, ¿no?, que la muerte de Jesús es como el parto de la nueva creación. Es como que el mundo vuelve a nacer y a la Virgen, que lo trajo Jesús al mundo sin dolor, sin embargo, esa nueva creación le costó el dolor de parto más doloroso de todos, que es la muerte de su hijo, ¿no? La pasión y la muerte de Jesús. Y así como ella, a lo largo de la vida de Jesús, lo cuidó, ella también cuida a la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús. Así como cuidó el cuerpo físico de Jesús, cuida actualmente a la iglesia, que es el cuerpo místico de Jesús. Y ejerce también con nosotros su maternidad, ¿no? Alguien decía que la Virgen es el rostro materno de Dios. Y a las madres, dice, no solamente le interesa que nosotros seamos buenos, también les interesa que no nos duela la panza, ¿no? O sea, porque la madre está pendiente de todo eso. Siempre la madre se da cuenta de cuando a uno le pasa algo, ¿no? A vos te pasa algo, ¿no? Mamá, no me pasa nada. A vos te pasa algo. No, mamá, no me pasa nada. A vos te pasa algo. Y si la madre dice que le pasa algo, le pasa. O sea, al final el chico termina diciendo, sí, me pasa esto, me pasa tal otra cosa. Eh, bueno, entonces la madre está siempre pendiente de todas esas cosas, ¿no? Tanto de las cosas, eh, no solamente las cosas espirituales, sino también de las cosas materiales, ¿no? No solo de lo que pertenece a la salud del alma, podríamos decir, sino también en toda la salud del cuerpo y a todo lo que de alguna manera afecte a un hijo, ¿no? Hay una anécdota que a mí siempre me ha gustado mucho, transcurre en el cielo. Entonces estaba San Pedro, eh, bueno, estaba haciendo una recorrida San Pedro, ¿no?, por el cielo,
Y entonces, bueno, empieza a encontrarse con gente muy buena, se encuentra con muchos de los apóstoles, con Mateo, con Felipe, con Santiago, se encuentra con algunos de los primeros mártires, qué sé yo, con San Lorenzo, con Santa Inés, gente, gente pesada, digamos, ¿no? Bueno, santos, pero santos posta. Bueno, qué sé yo, se encuentra con fundadores de órdenes religiosas, se encuentra con muchas madres así muy sacrificadas y muy buenas y muy generosas. Se encuentra bueno, con hombres que han hecho cosas importantes. Bueno, muy bien, pero en un momento determinado pasa por un rincón y se encuentra un grupo de chicos jóvenes que estaban tomando cerveza, tirados en el suelo, así sentados, ahí de farra. En fin, no parecía así, en apariencia no daba la impresión de que hubieran hecho muchos méritos para estar en el cielo, no se le veían los méritos para estar ahí en el cielo, ¿no? Entonces, bueno, se extrañó un poco, siguió de largo, y a la noche se encuentra con Jesús, y Jesús le pregunta cómo le fue en su recorrida diaria por el cielo, y entonces le dice, mira, me fue muy bien, me encontré con gente realmente maravillosa, pero en un momento determinado yo me desconcerté un poco. ¿Por qué? Le dicen, ya me imagino, dice, te encontraste con los tipos estos que estaban con las lanas y jugando al truco y con la cerveza. Sí, sí, la verdad es que no tengo ni idea qué méritos tienen estos tipos para estar acá en el cielo. Dice, mira, Pedro, no te preocupes, esas son cosas de mi madre. Dice. Una de las versiones es esa, ¿no? Pedro, no te preocupes, son cosas de mi madre. La otra versión es, mira, estos son los que subieron al cielo agarrados de las cuentas del rosario, ¿no? La escalera que usaron para subir al cielo son las cuentas del rosario. Bueno, me gusta esa versión, ¿no? O sea, Ahora, porque, sí, una pregunta. Volviendo un poco al tema que estaba hablando antes, cuando hablaba del dolor de la Virgen, o sea, sí, y pensaba, ¿no? Si Eva tenía los dones preternaturales, ujú, eso era no sentir dolor. Y la Virgen ujú, de gracia sin pecado original, ujú. ¿qué dones tiene? Mira, está buena la pregunta. Mira, el más importante de todos los dones es el estar preservado, es esa, ¿no? Es el estar, es la plenitud de la gracia. O sea, la primera consecuencia de la maternidad es la plenitud de la gracia. O sea, es decir, la vida divina, la vida de Dios, la inunda por todos los costados, ¿no? Entonces, está clarísimo que los dones sobrenaturales los tiene ella a todos y en su grado más perfectos, ¿no? El tema de la inmortalidad, por ejemplo, es un tema que no sabemos si, a ver, yendo un poquito más abajo. Por ejemplo, la Virgen tendría seguramente un control perfecto de su interioridad. Uno de los efectos del pecado original es el desorden en las potencias, ¿no? Como consecuencia del pecado original queda una, un oscurecimiento de la luz, de la razón, de la inteligencia, ¿no? Un oscurecimiento de la inteligencia, queda una debilidad en la voluntad no es lo suficientemente fuerte como para conseguir todas las cosas que se propone, todo lo que se propone, queda debilitada, y quedan también un desorden en los apetitos, en el apetito irascible y en el apetito concupiscible, ¿no? Entonces, tanto en lo que se refiere a, por ejemplo, a la pereza, como en lo que se refiere a la curiosidad, como en lo que se refiere al egoísmo, es como que el hombre pierde toda esa, podríamos decir, esa integridad, la integridad que tenía. O sea, por obedecer a Dios, el hombre tenía un orden interior.
cuando el hombre desobedece a Dios, ese orden desaparece, es como si se rompiera un dique, ¿no? Entonces todas las fuerzas que hay adentro del hombre, ¿no es cierto? La envidia, la ira, la pereza, todas esas cosas que sabemos que nos tiran para abajo, todo eso podríamos decir como que se desborda. Bueno, en la vida de la Virgen no había nada de todo eso, ¿no? De todos modos, la Virgen podía sentir tristeza, ¿no? O sea, eh, así como o sea, la Virgen tuvo que sentir una enorme inquietud cuando no le puede explicar a San José qué es lo que está pasando, ¿no? La Virgen, preocupada, busca a Jesús en Jerusalén, ¿no? Y podemos imaginar lo que... Hay un libro precioso de José María Pemán que se llama Lo que María llevaba en su corazón, lo que María guardaba en su corazón, ¿no? Es muy lindo. José María Pemán es un escritor español muy bueno, muy inteligente. Bueno, y entonces la Virgen tenía toda, podríamos decir, sufría, tenía pasiones, padecía, ¿no? Bueno, quizás no tenía que luchar tanto contra la pereza o no tenía que luchar tanto contra el egoísmo, tanto, pero bueno, pero esos sentimientos tenía. Algunos dudan, por ejemplo, de que la Virgen haya muerto, porque dicen precisamente, yendo más en concreto a tu pregunta, ¿no? Porque Adán y Eva tenían el don de la inmortalidad, los dones preternaturales. Uno de los dones preternaturales era la inmortalidad, ¿no? Entonces, por ese motivo, algunos, en vez de hablar de la muerte de la Virgen, hablan de la dormición de la Virgen. Esto no es la doctrina de la Iglesia, es una devoción que tienen algunas personas que piensan que la Virgen no murió, sino que se durmió. Otros piensan, bueno, Jesús también era inmortal por ser Dios, y sin embargo murió. Por tanto, algunos dicen que la Virgen murió y que, bueno, que subió al cielo después, o sea, que el Señor sí la resucita y que la lleva al cielo, ¿no es cierto? Después de haber, pero previamente, habiendo muerto previamente, ¿no? Bueno, entonces, ese es un tema que la Iglesia no lo ha definido, no ha dado una definición, tampoco ha dicho que sea un error, que sea herético. En la casa central de la obra en Roma hay una imagen de la Virgen preciosa, una Virgen rubia que está adyacente. Justo tuve la suerte de estar en el mes de enero ahí, le saqué una foto, me tomé todo el tiempo del mundo para sacarle la foto que yo quería, si quieren después se las mando. Preciosa la imagen de la... Bueno, el oratorio se llama Oratorio de la Dormición de la Virgen. Bueno, pero eso es una devoción que la Iglesia la permite, ¿no? Pero no ha definido la Iglesia este tema. Así que bueno, eso se puede sostener que la Virgen no murió y no, digamos, o por lo menos puede uno tener esa devoción. Bueno, dice San Pablo que en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Cuando yo le hablo a las mujeres, más que cuando le hablo a los varones, les explico que Jesús es como una especie de extracto, no de extracto de la lotería, sino de extracto de perfume. O sea, el extracto es un frasquito chiquitito donde se encierra todo el perfume, ¿no es cierto? Todo el perfume encerrado en el frasquito chiquitito. Bueno, entonces, cuando uno libera, ¿no? Todo ese perfume sale a la superficie, ¿no? En Cristo se encuentra toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vieron cuando Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, ¿no? Entonces, San Agustín tiene unas palabras que son muy lindas. Dice, qué bueno, ¿no? Saber que existe la verdad, qué bueno que es saber que existe la vida. Pero ¿para qué nos sirve saber que existen esas cosas si nosotros no sabemos cómo alcanzarlas? Entonces, por eso, Jesús, antes de decirnos que Él es la verdad y que Él es la vida, nos dice, yo soy el camino.
Por ser Dios, Él es la verdad. Por ser Dios, Él es la vida. Por ser hombre y por vivir entre nosotros y porque nosotros lo podemos ver, porque nosotros podemos contemplar su vida, Él es el camino para que nosotros alcancemos la verdad y alcancemos la vida. Por eso dice San Agustín que nosotros tenemos que ir a través, por el Hijo de Dios hecho hombre, tenemos que ir al verbo que estaba en el principio en el Padre, ¿no? O sea, para entrar en ese mundo de lo divino, en ese mundo invisible, nosotros tenemos que recorrer ese camino que es la humanidad de Cristo. Entonces, cada uno de los gestos de Cristo es un misterio y cada uno de los gestos de Cristo, cada uno de los episodios de su vida o cada una de las intervenciones de Jesús, la vida entera de Jesús es para nosotros algo revelador, es algo que a nosotros verdaderamente nos trae algo de la divinidad, ¿no? Me ha gustado mucho un ejemplo que ponía, me parece que era el cardenal Bantuán. Él hablaba de las personas o de las comunidades que se van de su propio país, de los inmigrantes, ¿no? Que se van de su país y se van a otro país distinto. Y que llevan con ellos, llevan sus costumbres, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que agradecerles, por ejemplo, a los italianos que nos hayan traído la pizza, que nos hayan traído la pasta, que nos hayan traído el gelato, ¿no es cierto? O sea, ¿qué sería de nosotros sin los tanos? O sea, no existiríamos. O sea, porque cada uno de ellos, bueno, qué sé yo, los irlandeses nos han traído el color verde, nos han traído el trébol de las 4 hojas, nos han traído el whisky, nos han traído las gaitas, junto con los escoceses, en fin. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, ha traído, los ingleses trajeron sus clubes, sus deportes, y los llevan a los lugares en los que ellos están. Bueno, y vieron que Jesús les dice a sus discípulos: a ustedes no los he llamado siervos, los he llamado amigos, porque los servidores no saben lo que hacen sus señores, pero yo les he contado todo lo que he visto junto al Padre. Pues por eso ustedes son mis amigos, porque yo a ustedes, todo lo que yo viví junto al Padre, se los vengo a traer a ustedes. Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Vieron? Me parece que Felipe en un momento determinado le pregunta a Jesús, ¿no? Dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo que hace que estoy al lado de ustedes y ustedes todavía no me han conocido. El que me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús, ¿no? O sea, toda la vida de Jesús es una revelación. Toda la vida de Jesús es una enseñanza acerca de cómo es Dios y también acerca de cómo ha de ser el hombre. Porque es nuestro, podríamos decir, es nuestro espejo, ¿no? Es decir, la humanidad de Jesucristo es la imagen que nosotros hemos de reproducir en nuestra vida. Nosotros hemos sido hechos no a imagen de Adán. Adán era una muestra gratis, podríamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Adán era un prototipo. Adán no era el hombre perfecto, Adán era lo primero, era una prueba, ¿no? Las mujeres dicen eso. El varón es una prueba, la mujer es lo definitivo, así dicen. A mí me divierte porque alguna vez le escuché decir a una señora: lo que pasa es que los varones, los hombres son, ¿cómo fue que dijo? No me acuerdo, no dijo primarios, pero más o menos algo por el estilo, ¿no? Son básicos, los hombres son básicos, así. Así dijo. O sea, bueno, es como un auto que tiene 4 ruedas, un volante, un motor y punto, ¿no? O sea, base, ¿no? O sea, tiene lo elemental. Adán, podríamos decir, tenía lo elemental, pero el hombre perfecto es Jesús. El hombre perfecto a quien nosotros hemos de imitar es Jesús, ¿no? O sea, nosotros estamos hechos a imagen de él, de ese hombre perfecto, ¿no? Bueno, y por tanto, todo en la vida de Jesús
es un misterio, pero también todo en la vida de Jesús es una revelación. Es una revelación, por ejemplo, el mismo hecho de que haya querido ser hombre, ¿no? El mismo hecho de que haya querido, como dice San Pablo, dice una cosa preciosa en la epístola a los Filipenses, dice que siendo el Hijo de Dios, no consideró como un tesoro codiciable aparecer delante de los hombres con su condición divina, sino que se anonadó a sí mismo, que tomó la forma de siervo, ¿no? Y que se hizo uno igual a nosotros, ¿no? Bueno, en ese solo hecho ya de venir a este mundo y de, podríamos decir, como de desposeerse de su dignidad y de sus comodidades, ¿no? Para venir a estar junto a nosotros, ahí ya hay una lección, ¿no es cierto? El haber querido nacer en un lugar pobre, el haber querido, ¿no? Yo no sé si ustedes conocen a algún bilbaíno. Los bilbaínos son muy mandapartes. Y entonces decía un bilbaíno, dice, los bilbaínos son españoles, ¿no? Dice, mirad la humildad de nuestro Señor Jesucristo, que habiendo podido nacer en Bilbao, fue a nacer en Belén. Bueno, ese solo detalle para este bilbaíno ya es una lección de humildad que da Dios, ¿no es cierto? Bueno, el modo en el que quiere, por ejemplo, la pobreza, ¿no? La pobreza en la que nace también, porque Dios, que es rico, se hizo pobre para que nosotros aprendiéramos a estar desprendidos de los bienes materiales, para que nosotros no estuviéramos esclavizados a los bienes materiales. Él trabajó durante 30 años, tuvo durante toda su vida o sea, si supongamos que él vivió 33 años, bueno, 30 años de su vida, casi la totalidad de su vida, bueno, si tiene 11 partes, 10 partes de su vida las pasó en un pueblo donde solamente lo conocían sus vecinos, y es interesante, ¿no? Porque toda esa vida que él vive, digamos, a espaldas del gran público, sin que el gran público lo conozca, es un ejemplo maravilloso, o sea, porque es tan divina esa vida que llevó esos 30 años como la vida que llevó los últimos 3 años, que fue una vida pública, una vida de exposición, una vida en la que se dio a conocer, una vida en la que todo el mundo estaba pendiente de él. O sea, eh, digamos, el hecho de que Jesús agarrara un serrucho y cortara una madera, o agarrara un martillo y clavara un clavo, digamos, es un hecho divino y es un hecho que nos habla de que también esas cosas pueden formar parte de nuestra vida y que esas cosas para Dios son importantes, ¿no? Dice la Constitución Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, dice que Dios, que Jesucristo, trabajó con manos de hombre, pensó con una inteligencia humana, amó con un corazón de hombre, se hizo semejante a nosotros en todo, ¿no? Entonces, todo lo que Jesús hace, tiene un valor divino. Y alguien decía, creo que también era el Concilio Vaticano II, diciendo, no hay realidades que sean exclusivamente humanas, no hay realidades que estén ajenas, que sean ajenas a lo divino, una vez que el Hijo de Dios ha querido recorrer esos caminos que el hombre recorre, ¿no? O sea, el trabajo está dignificado porque Jesús trabajó. El sueño está dignificado porque Jesús durmió. El vino está dignificado porque Jesús lo tomó. Bueno, todo, ¿no es cierto? El amor del hombre y la mujer está dignificado porque Jesús estuvo presente en esas bodas, santificándolo con su presencia, ¿no? Bueno, entonces, todas las realidades humanas que son nobles tienen una vinculación con lo divino, ¿no? Podemos encontrar a Dios en todas las cosas
de nuestra vida, porque el mismo Dios estuvo recorriendo todos esos caminos, ¿no? Bueno, después cada uno de los misterios tendrá su propia revelación, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, habitualmente cuando se habla del bautismo de Jesús, se habla de cómo Jesús, vieron que, bueno, está el misterio sobre todo de la teofanía, de que el Padre y el Espíritu Santo dan testimonio, ¿no? Este es mi Hijo amado en quien tengo puesta mi complacencia, escúchenlo, ¿no? Y el Espíritu Santo, ¿no?, que desciende en forma de paloma, o sea, es un testimonio de esa presencia de la Trinidad, ¿no? El Padre que reconoce que ese es su enviado y ese es su Hijo, ¿no? Bueno, entonces, y bueno, cada uno de los misterios tiene algo, ¿no? O sea, qué sé yo, el milagro de las bodas de Caná nos lo dice el Evangelio mismo. Este fue el primer milagro que hizo Jesús en Caná de Galilea y sus discípulos creyeron en él. Esta fue, podríamos decir, como el momento en el que se les abre los ojos a los discípulos y empiezan a ver a Jesús con unos poderes que desconocían, ¿no? Lo empiezan a mirar como con otros ojos. Bueno, cada uno de estos episodios tiene alguna enseñanza, ¿no? La confesión de Pedro. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que Elías o Jeremías o alguno de los otros profetas, o algunos de los profetas. Otros dicen que Juan Bautista. Y ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces Pedro dice, Señor, o sea, tú eres el Hijo del Dios vivo, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Bienaventurado, Simón, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿no? Bueno, en cada una de estas, podríamos decir, de estas intervenciones de Jesús, son intervenciones divinas, y existe eso como una revelación, y existe también un valor redentor. En cualquiera de esas intervenciones del Señor, hay un valor redentor infinito, ¿no? A veces uno podría preguntarse, bueno, si cualquier acción del Hijo de Dios tiene un valor redentor, si cualquier acción del Hijo de Dios tiene un valor infinito, ¿por qué terminó Jesús muriendo? O sea, cualquiera de las acciones de Jesús hubiera sido suficiente para redimirnos de nuestros pecados, ¿no? Bueno, entonces, Él quería darnos una muestra de amor que fuera inequívoca. Hay una canción que ya no me acuerdo cómo se llama, pero seguramente se llame de esa manera, pero nunca la escuché entera, pero dice, dame una prueba de amor que calme el dolor, ¿no? Siempre me pasa que los escucho cuando voy en el auto y nunca puedo escuchar la canción entera, pero bueno, esa me acuerdo de haberla escuchado más de una oportunidad hace muchos años, y yo siempre pensaba en eso, ¿no? Dame una prueba de amor que calme el dolor. Hay algunas pruebas de amor que son un poco equívocas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos regalos que son equívocos. Me acuerdo que cuando yo era chiquito y me acercaba a la vieja, a veces a darle un beso o lo que sea, y entonces mi madre decía, ¿qué te traerás abajo del poncho? Decía. O sea, mi vieja desconfiaba de que ese acercamiento fuera desinteresado, ¿no? O sea, uy, este se está arrimando acá, seguramente está buscando algo, ¿no? Bueno. Y entonces, algunas pruebas de amor son un poco equívocas. Son unas pruebas de amor que son medio truchas, para decirlo de alguna manera. Bueno, nadie ama más que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces, esa es una prueba de amor absolutamente inequívoca. Bueno, ¿qué es lo que quiso hacer Dios? Lo que quiso hacer Dios es darnos una prueba infinita, podría decir, ¿no?
Hay una canción que es muy linda también, que habla de la Eucaristía, que dice, milagro de amor tan infinito, ¿no? Bueno, la prueba que el Señor nos da de su amor es una prueba, es la mayor de todas, ¿no? No hay otra prueba más grande que la de dar la vida por los amigos. Entonces él no le bastaba, podríamos decir, con, qué sé yo, con algún gesto más o menos así. No, él quería que tuviéramos esa certeza absoluta de ese amor, ¿no? Bueno, después viene la resurrección, que es una muestra maravillosa de poder, ¿no? Me encanta contar una anécdota de un chico que era de familia italiana. Hoy salieron los italianos. Este chico, el padre le había regalado una Biblia con ilustraciones, ¿no? Con dibujos. Y entonces el chico, me llamaba Franco, ¿no? Tendría, no sé, 3 años, 4 años. Entonces Franco miraba cómo le pegaban a Jesús los soldados, ¿no? Y al chico le hervía la sangre, ¿no? Entonces se subía la mostaza y decía, ¿por qué le pegan a Jesús si Jesucito es bueno? Y entonces el tipo, el tanito, ¿no? Se ponía mal. Bueno, entonces el padre le preguntaba, Franco, ¿cuál es la parte del Evangelio que más te gusta? Y entonces Franco le decía, la parte del Evangelio que más me gusta es cuando Jesús resucita. ¿Y por qué? Le dice, porque Jesús resucitó con poder. Y levantaba el brazo el chico, ¿no? Jesús resucitó con poder. Y los veía a todos los soldados que le habían pegado a Jesús, los veía tirados en el suelo. Entonces, ¿no? Bueno, la resurrección es una revelación de su poder. Es la revelación de ese poder también infinito, ¿no es cierto? Todos los demás milagros habían tenido también esa finalidad de demostrar la divinidad de Cristo, pero el milagro de la resurrección es el más importante de todos. Y también es el que nos da a nosotros la esperanza de nuestra futura resurrección. También decía San Pablo, dice, si nosotros creyéramos en Jesucristo solamente para esta vida, seríamos los más infelices de todos los hombres. Porque la esperanza del cristiano no está puesta en bienes de acá de la tierra, ¿no? La esperanza del cristiano, sí, a veces uno puede tener la esperanza, yo por ejemplo soy hincha de Racing, mantuve durante 30 y pico de años la esperanza de que Racing saliera campeón, pues desde el 66 que salió campeón la última vez, hasta el 2001 pasaron 35 años. Hay que tener esperanza, ¿verdad? Bueno, pero esa no es la esperanza cristiana, esa es la esperanza del hincha de Racing. Es una esperanza berreta. O sea, muy cada tanto, después se repitió en el 2014, en el 2018, en fin, ya una maravilla, ¿no? Impensable. Pero no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no es la esperanza de sacarse la lotería, el gordo de lotería, no, el gordo de Navidad, no. La esperanza del cristiano es la esperanza de la felicidad eterna, de la felicidad para siempre, de la felicidad perfecta para siempre, ¿no? Bueno, el poder de Dios, para eso efectivamente hace falta un poder enorme, ¿no? Poder infinito. Bueno, Dios lo manifiesta con su resurrección y con su ascensión al cielo, ¿no? Con ese estar sentado a la derecha del Padre. Bueno, yo no quiero, ya creo que llevamos como 1 hora, ¿no es cierto? No quiero seguir. Sí. No, por ahí sería bueno, como después hay que volver a retomar el tema de la cruz y seguramente también la resurrección, después Sí. vamos a volver sobre eso. Bueno, perfecto, buenísimo. Bárbaro, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o ya vamos, como a ustedes les parezca. Yo tengo una pregunta, pero no sé si es media sonsa. Porque tiene que ver con, creo que Mechi hizo una pregunta la semana pasada que preguntó que si Adán y Eva, o sea, tiene que ver con la de la semana pasada, si Adán y Eva no hubieran pecado, capaz no lo hubiéramos conocido a Jesús.
Y a mí me surgió la duda, y por eso es una pregunta capaz como media, no sé, sin sentido, pero si Dios siempre fue uno y trino, o si Sí. fue, o sea, siempre de toda la eternidad fue uno y trino, ¿eso se sabe? ¿O? Sí, sí, eso es el Dios en el que creemos nosotros, es siempre uno y siempre trino, es decir, es el único Dios y el único Dios en tres personas. Bueno, y cuando hablemos sobre el Espíritu Santo, lo vamos a ver como un poquito más, más detenidamente, ¿no? Dicho en una especie de, como de resumen y de anticipo, podríamos decir, Dios es, viste que San Juan dice Dios es amor, ¿no? O sea, es la palabra, esa definición de que Dios es amor, pareciera como muy simple y como muy elemental, porque es una única palabra, ¿no?, para definir a un ser que es infinito, ¿no? Pero yo te diría, también resumiendo, Dios es la corriente de amor que circula entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ¿qué es Dios? Dios es esa corriente eterna de amor que desde siempre se da entre esas tres personas. El Padre desde toda la eternidad engendra al Hijo, y el Padre y el Hijo desde toda la eternidad dan lugar al Espíritu Santo, ¿no? Entonces esa corriente de amor que se da entre las tres personas, eso es Dios. Es un solo amor que se tienen tres personas, ¿no? Eso es una especie de resumen muy, pero de todos modos, como te diría, yo te diría que es el resumen último, porque es tan misterioso que es muy difícil seguir profundizando. Pero bueno, hay gente que lo ha hecho y vamos a intentarlo a la luz de la revelación que hace el mismo Jesús. Jesús, sobre todo en la noche del Jueves Santo, empieza a hablarles del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces dice, cuando venga el Espíritu de mi Padre, el Espíritu que yo les enviaré, o sea, es el Espíritu del Padre, pero lo va a enviar Él, lo va a enviar Jesús. O sea, es el Espíritu del Padre y es el Espíritu de Jesús. Bueno, entonces a medida que vayamos viendo cómo es esa revelación que Jesús hace acerca del Padre y acerca del Espíritu Santo, en esa misma medida vamos a ir viendo también cómo es este tema de la Trinidad, de que Dios es uno y es trino, ¿no? Y de la misma manera, otra cosa que sí también es interesante saber, que va un poquito en la línea de tu pregunta, no es exactamente lo mismo, pero que es importante saberlo porque a veces está discutido. Jesús es Dios desde el comienzo, porque algunas personas dicen, Jesús es un ser humano como cualquier otro que fue adoptado por Dios o que fue perfeccionándose de tal manera que llegó a ser Dios. O sea, hay todo tipo de teorías que no son cristianas, ¿no? Que no son lo que creemos nosotros, no son lo que Jesucristo ha revelado, ¿no? Entonces, Jesús no es que se fue, digamos, fue tomando conciencia de a poquito de que Él era Dios. Él sabía que era Dios de toda la eternidad. O sea, no. Distinto es que como hombre fue de a poco, digamos, transitando por ese crecimiento propio de su humanidad, de su condición humana. Pero Él tenía desde siempre fue Dios, desde que es concebido, desde el momento mismo en que, o sea, cuando la Virgen dice, hágase en mí según tu voluntad, hágase en mí según tu palabra, en ese momento Dios se encarna, ¿no? O sea, lo que la Virgen concibe adentro de su seno es una persona divina, encarnada. Sí, bien. Gracias. ¿Qué más? ¿Nos despedimos? ¿Con esto hay un bizcocho? Nos despedimos. Y padre, muchas gracias. Nos vemos Muchas la semana que que viene. les vaya muy bien. Nos vemos el jueves. Padre. Hasta luego. Gracias. Chao, adiós. Muchas Chao, chao. gracias. Adiós, gusto, adiós.